Eh, Bienvenidos, mis amados. Buenas noches. Que el Eterno bendiga sus vidas. Gracias por estar con nosotros en este día maravilloso, en esta plataforma conocida como CADE. Gracias de verdad por su deferencia y por la sintonía. Esperamos ser de gran bendición. Estamos en una serie maravillosa, buena hora, acerca del pensamiento rabínico, del entendimiento rabínico, de cómo piensa un judío, de cómo piensa un hebreo, de cómo piensa un creyente yehudí y las enseñanzas y la conexión que existe entre las enseñanzas de nuestro rabino Yeshua. Esto es un tema interesante porque nos llevará a entender el fundamento hebreo de toda la Biblia. Así que sea bienvenido. Estará disponible esta enseñanza luego que terminemos en nuestro canal de YouTube. Así que les pido que se suscriba. Si no se ha suscrito, denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Cada vez que nosotros subamos un video, usted recibirá inmediatamente el video y podrá escuchar esta enseñanza. Hay un sinnúmero de enseñanzas para usted ahí disponibles. Así que gracias de verdad por su tiempo y esperamos ser de gran bendición el día de hoy, continuando esta serie maravillosa llamada Conociendo a los Rabinos, el pensamiento rabínico. Así que hoy vamos a tratar un tema, continuando esta serie, ya en nuestra cuarta entrega, llamada El Gran Sanedrín. Vamos a hablar acerca de este concepto, de este tribunal supremo jurídico de alta alcurnia, de alta posición dentro del pueblo de Israel. Así que permítame darle la bienvenida y comenzar inmediatamente este tiempo. Mire, después de que los romanos quemaran el templo en el año 70, el Sanedrín surgió de las cenizas como fuerza orientadora de la comunidad judía. Este elemento proporcionó un foro para el liderazgo durante el periodo formativo del segundo templo hasta el siglo V después del Mesías. El Sanedrín sufrió importantes cambios también durante su larga e ilustre historia. Es por eso que hay que entender que el Sanedrín evolucionó y se desarrolló al verse afectado por importantes acontecimientos históricos como la revuelta macabea, como la destrucción del templo también, primeramente en el año 70, también la revuelta de Bar Kokhba y también la obra del rabino Judá el Príncipe en Seforis, más o menos hasta a finales del siglo II después del Mesías. Y como resultado de esta compleja historia que vamos a tratar de dilucidar en el día de hoy para que usted pueda aprender este concepto, los estudiosos debaten muchas cuestiones relativas a las multifacéticas funciones y a la composición básica del Sanedrín. El debate entre los mejores eruditos es intensa y sin acuerdo en algunas cuestiones claves. Es por eso que aquí en este tiempo, en esta hora que estaremos escudriñando y charlando acerca de este tema, este shiur que estaremos dando, impartiendo, estableceremos una comprensión fundamental de la institución del Sanedrín. Algunos estudiosos definen el Sanedrín como un tribunal jurídico, judicial del sistema legal, que juzga los casos como un tribunal de justicia moderno. Otros han dado al Sanedrín un papel mucho más amplio en la sociedad judía, casi como las tres ramas del gobierno estadounidense o cualquier gobierno en cualquier nación, con poderes legislativos para hacer leyes, autoridad judicial para dictar sentencia en casos penales e interpretar el código ético legal religioso y funciones ejecutivas para presidir los debates y hacer cumplir las decisiones. Casi todos coinciden en que el Sanedrín estableció el calendario para la observancia religiosa, que influyó en gran medida no solo en el culto en el templo, sino que también impactó en las grandes comunidades judías que vivían fuera de la tierra de Israel, lo que se conoce como la diáspora. Es por eso que el Sanedrín se enseña por los sabios que calculaba los años bisiestos, establecía la luna nueva y fijaba las fechas de las fiestas señaladas en el calendario sagrado.
Y ciertamente, el Sanedrín tenía mayor autoridad durante algunos periodos de la historia de otros. O sea, en otras palabras, que en algunos periodos tuvo más preponderancia que en otros tiempos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, de igual manera como en el Talmud de Jerusalén, enseñan que la autoridad para juzgar los casos capitales y dictar la pena de muerte fue retirada de la jurisdicción del Sanedrín durante 40 años antes de la destrucción del templo. Es decir, hacia el año 30 de la era común. Eso puede verlo usted en Juan 18:31 y también en el Tratado Sanedrín, en la Alajá 1:18a. En general, las fuentes históricas griegas tienden a describir el Sanedrín más como un tribunal de justicia, mientras que las referencias hebreas nos aportan pruebas de un ámbito de influencia más amplio. Podemos decir entonces que el Sanedrín representaba más que todo el liderazgo de la Torá, la erudición de la Torá. De manera que todas las fuentes deben ser estudiadas para una comprensión completa de la composición y función del Sanedrín, centrándose en las fuentes primarias. El eminente académico llamado Sidney H. Hoynin estudió todas las referencias al Sanedrín en los textos griegos y en la literatura rabínica. Trató de definir la naturaleza del Sanedrín sin aceptar la opinión predominante de que era solamente un tribunal de justicia. Hoynin afirmó que el Sanedrín era un órgano religioso que interpretaba la ley bíblica tradicional y la alajá. Algunas de las pruebas sugieren que fueron ordenados por la imposición de manos de forma muy parecida a los ancianos de Israel designados por Moisés para asistirlo, como está escrito en el libro de Éxodo 18. ¿Se acuerda? Éxodo 18, versos 13 al 27. Hoynin también observó lo siguiente. Él dice que el estudio de las fuentes rabínicas revela que el Gran Sanedrín, como tribunal de la ley y la justicia religiosa, estaba compuesto por hombres doctos en la ley. Por tanto, los miembros del Sanedrín eran líderes espirituales que habían alcanzado, que habían adquirido un alto nivel de aprendizaje de la Torá. Es por eso que cuando uno lee el Nuevo Testamento y busca este concepto del Sanedrín, hay mucha conexión. El Sanedrín aparece retratado, en otras palabras, en el Nuevo Testamento. Se menciona a José de Arimatea como uno de sus miembros en Lucas 23:50, ¿se acuerda? Sin embargo, no debemos suponer que cada sesión del tribunal o reunión del consejo descrita en el Nuevo Testamento sea el Gran Sanedrín de los 71 oficiales que presidían ese tribunal. Por ejemplo, para nuestra información, Josefo nos informa que Gabinio, que fue cónsul de Roma en el año 58 antes del Mesías, después del Mesías, dividió la tierra de Israel en 5 tribunales distintos llamados Sinedria. Eso puede usted buscarlo en las antigüedades de este libro escrito por Josefo, el parte 1491, y también en el libro llamado Guerra Judía, en el capítulo 1, verso 170. Estos tribunales eran tribunales locales que se ocupaban de los asuntos civiles y del derecho romano. Dejaban de lado las cuestiones religiosas de la Torá. Estos tribunales locales nunca deben confundirse con el Gran Sanedrín. De manera que cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos cómo este libro relata cómo Caifás, el sumo sacerdote y el líder de los saduceos, provocó una gran discusión con Rabán Gamaliel el Viejo, el líder de los fariseos en ese momento, en Hechos 5, verso 17. Es posible que esta discusión tuviera lugar en el Litzkat Hagasim, como se conoce, que en español traduce como la cámara de la piedra labrada o el Hanut.
Son los salones de comercio dentro del templo, ambos situados dentro del templo y descritos como lugares de reunión para las sesiones del Gran Sanedrín. Casi todos los sacerdotes eran saduceos. Su líder, Caifás, hizo que los apóstoles fueran arrestados, ¿se acuerda? Y llevados ante el Gran Sanedrín en Hechos 5, 17 al 21. Él quería castigarlos severamente. Pero cuando leemos esta porción, notamos que el rabino Gamaliel el anciano, que representaba a los fariseos, argumentó convincentemente a favor de los apóstoles. Él señaló que los romanos habían suprimido muchos movimientos mesiánicos que pronto se debilitaron y desaparecieron. Si este nuevo movimiento provenía de Dios, argumentaba, no debían luchar contra él, más bien deberían esperar y ver si Dios los bendecía. Él advirtió lo siguiente, como está escrito en Hechos 5:39. ¿Quiénes somos nosotros? Dijo él, para luchar contra Dios. Este consejo estuvo de acuerdo con Rabán Gamaliel y liberó de esa manera a los apóstoles. De igual manera, cuando estudiamos también el juicio que se le hizo a Yeshua, también notamos que hubo una participación de este consejo. Algunos estudiosos creen que todo el Sanedrín se reunió para decidir el destino de Yeshua en un juicio nocturno antes de enviarlo a Poncio Pilato, que era el gobernador romano. Este punto de vista es ciertamente incorrecto. El Sanedrín no se reunía de noche, no se reunía en la residencia del sumo sacerdote, y 40 años antes de la destrucción de Jerusalén no podían considerar casos capitales. En otras palabras, estamos diciendo que este juicio que se le hizo a Yeshua fue un juicio ilegal. Las versiones de Lucas del juicio deja claro que Caifás, que cooperaba con las autoridades romanas, convocó su consejo. El pronombre sus allí debe referirse a una reunión de saduceos y no al Gran Sanedrín, ya que esta asamblea nocturna no se ajusta a lo que sabemos de este último grupo. Esta reunión incluía ancianos y escribas de los saduceos y puede haber sido una conferencia representativa del Beidín, de la casa, como se conoce, la casa del tribunal, la casa de ley de los sacerdotes. Beidín Hakohenim se llama, Beidín Hakohenim, que es la casa de ley o el tribunal de los sacerdotes, pero era su consejo y no el Sanedrín. La confusión a esta parte de la Biblia se debe en parte a la palabra griega para conferencia o consejo o comité, que es sinedrión. Este es el origen del término Sanedrín. Sin embargo, la palabra griega puede también referirse simplemente a una reunión de comité o un consejo, así como una sesión del tribunal. El contexto de una palabra determina su significado. Como yo siempre digo, las palabras significan algo. Aquí no puede referirse de ninguna manera al Gran Sanedrín de los 71 oficiales, aunque este es el trasfondo lingüístico del nombre Sanedrín. El contexto en el que este grupo se ocupa de sus asuntos no es el contexto en el que funcionaba el Sanedrín. Las fuentes hebreas suelen referirse a él como el Beidín, o la casa de la ley, o el Beidín Hagadol, la gran casa de la ley, en lugar de utilizar el término Sanedrín. Los estudiosos que sostienen que Yeshua se presentó ante el Gran Sanedrín durante una sesión nocturna ilegal señalan el término descriptivo del Evangelio de Marcos, el consejo completo. Literalmente esto está en Marcos 14:55. La palabra griega olos, que significa entero, completo, debe entenderse a la luz del paralelo lucano en Lucas 22:66-71. Se trata de todo el consejo de los jefes de los sacerdotes que convoca la sesión por la noche durante la Pascua para que los que simpatizaban con Yeshua no se enterasen de la reunión,
No oímos hablar de ningún otro presente como el rabino Gamaliel. Más bien, el sumo sacerdote y sus partidarios son los que aparecen interrogando a Yeshua. Otros, especialmente los fariseos, habrían participado en la celebración de la Pascua. Incluso es posible que los saduceos observaran la Pascua en un momento diferente según el propio calendario, o decirlo de esta manera mejor, su propio calendario, que era distinto al de los fariseos. Parece que la intención de los saduceos era arrestar a Yeshua mientras la gente común y los fariseos celebraban la Pascua. Ellos veían el movimiento de Yeshua como una amenaza para la estabilidad política. Un movimiento mesiánico pondría en peligro la ya inexistente relación entre el pueblo judío y el poder imperial romano. El sumo sacerdote era nombrado por decreto romano y funcionaba en el templo como enlace entre Roma y el pueblo. Caifás quería decirle a Pilato que Jesús decía ser el Mesías, una acusación política contra el imperio romano. Sin embargo, no podían arrestar a Jesús en el monte del templo porque estaba rodeado de multitudes que lo apoyaban en gran medida. Y dejando de lado el apoyo a Yeshua, los saduceos eran despreciados por los fariseos y muchos otros miembros de la sociedad judía. Y parece claro, pues, que el juicio de Yeshua no fue una reunión del Gran Sanedrín. De igual manera sucede con el juicio de Pablo. Sin embargo, es diferente. Parece probable que el apóstol Pablo fuera llevado ante el Gran Sanedrín en Hechos 23, 1:10. El apóstol señala que el órgano de gobierno era representativo de las diferentes facciones de poder en Jerusalén, estando compuesto tanto por saduceos como fariseos. El apóstol Pablo proclama con valentía, con denuedo, con gran confianza ante el consejo que él es fariseo. Afirma que fue llevado ante el tribunal, o sea, ante ellos, por su creencia en la resurrección. Y la doctrina de la resurrección está arraigada en las tradiciones orales de los fariseos, por lo que los saduceos la rechazaban. La colorida restricción de los hechos de los apóstoles aquí retrata un fuerte clamor que estalla cuando los saduceos y los fariseos debaten la doctrina de la resurrección. Y cabe aquí destacar que son los fariseos los que dicen de Pablo en Hechos 23:9 lo siguiente: no encontramos nada malo en este hombre. Lamentablemente, los estudiosos del Nuevo Testamento han tardado en reconocer cómo los fariseos apoyaron a veces a la comunidad de creyentes contra la persecución de los abusos, o sea, la comunidad de Yeshua. El Gran Sanedrín no era en absoluto un tribunal canguro que obedecía a los dictados de un solo individuo o grupo. Más bien, este gran tribunal llamado el Sanedrín aparece en la literatura como un órgano representativo de diferentes facciones, en el que la rica diversidad de opiniones mantenidas por el pueblo llano recibía su voz, que podía ser escuchada en las deliberaciones de la reunión del Gran Consejo. El voto de la mayoría podía determinar la acción sobre una cuestión concreta. Ahora bien, examinemos brevemente el liderazgo y el propósito del Sanedrín. El propósito del Gran Sanedrín, mis amados, mis amadas, pónganme mucha atención, por favor, era dilucidar el significado más profundo de la Torá en términos prácticos. Lo voy a repetir: el gran propósito o la meta por la cual se forma el Gran Sanedrín era dilucidar el significado más profundo de la Torá en términos prácticos, para que el pueblo del Eterno pudiera tener la confianza de que sus vidas están guiadas
por la interpretación auténtica de la revelación divina en sus tradiciones sagradas. Las mentes más brillantes del liderazgo espiritual fueron convocadas al servicio para cumplir en este alto propósito. Las fuentes hebreas indican que el Sanedrín ejercía el poder en la esfera de la influencia legislativa y ejecutiva y no funcionaba simplemente como un sistema judicial. El líder que presidía se conocía como Nasí y servía junto al magistrado principal conocido como el Av Beidín y también con un sabio llamado el Jajam, que era un experto avanzado en la Biblia. El Jajam, el sabio, aportaba conocimiento para el estudio intenso de los asuntos que se examinaban. Estos tres individuos cumplieron un papel ejecutivo en sus funciones. Los otros 69 miembros bien podían estar divididos en tres grupos de 23 que representaban los intereses regionales y comunitarios de todo el país. Estos 69 miembros, perdón, 69 miembros del consejo, junto con el líder que presidía y el magistrado principal de la rama ejecutiva, constituían los 71 miembros con derecho a voto. La selección de un número impar de miembros evitaría un empate en una convocación o en una votación reñida sobre un tema controvertido que pudiera dividir al Sanedrín. Sin embargo, las pruebas para reconstruir las funciones y la composición del Sanedrín no son concluyentes, por lo que hay que ser cauteloso a la hora de sacar conclusiones sobre el organismo. El Talmud describe la entrada de tres oficiales ejecutivos, o sea, el Nasí, durante el periodo de Yané, que abarcó después de la destrucción del templo en el año 70 hasta el comienzo de la revuelta de Bar Kokhba en el año 132 después del Mesías. El nombre del periodo proviene del lugar donde se celebró una reunión decisiva del Consejo del Sanedrín en el pueblo llamado Yané, una ciudad en la costa del Mediterráneo al oeste de Jerusalén. Note lo que dice el tratado Harayot, capítulo 13, verso B, acerca de este suceso, de este organismo llamado el Sanedrín. Lo cito. Nuestros rabinos enseñan, cuando entra el líder que preside, el Nasí, todos se ponen de pie y no se vuelven a sentar hasta que él les indique, siéntese. Cuando entra el magistrado principal, el Av Beidín, una fila se pone de pie en un lado y la otra en el otro y permanecen de pie hasta que él se siente. Cuando entra el sabio, el Jajam, todos se ponen de pie cuando él pasa y luego se sientan. O sea, cuando pasa junto a ellos, hasta que él se sienta en su posición. Fin de la cita del tratado Horayot 13b. Qué tremenda enseñanza, qué lindo es esto. Aquí hay un ejemplo, aquí hay un recurso que nos indica cómo era la dinámica de este tribunal y estos tres principales oficiales que presidían el Sanedrín. Ciertamente, no sería exacto atribuir esta costumbre a toda la historia del Gran Sanedrín. Este es uno de los principales problemas de la investigación. Dado que el Consejo gozó de una gran historia y de una larga historia también, es difícil, si no imposible, saber con certeza si una costumbre descrita se practicó a lo largo de su historia o incluso cómo cambiaron la composición y la función del Sanedrín de un periodo a otro. A veces, las fuentes rabínicas describen el modo en que deberían funcionar el Sanedrín más que el modo en que realmente funcionaba. En cualquier caso, el honor concedido al Nasí en Yané demuestra su autoridad. El Sanedrín también se trasladaba de un lugar a otro. Es por eso que hay una frase en Israel que se llama: si tienes Torah, viajarás.
Y eso viene de este concepto de que el Sanedrín se trasladaba de un lugar a otro y según las circunstancias históricas. Y es evidente que la movilidad del Gran Sanedrín ayudó a la fundación de la comunidad judía a sobrevivir a catástrofes abrumadoras como la que sucedió cuando se destruyó el templo en el año 70. Cuando Yohanan ben Zakkai, un sabio de gran memoria en el pueblo de Israel, abrió el camino para que los eruditos de la Biblia fueran a Yané, la sede del Sanedrín se trasladó de Jerusalén al nuevo centro de aprendizaje y vida comunitaria judía. La transferencia del poder y la autoridad del Sanedrín de Jerusalén a Yané fue un logro importante para el liderazgo del Rabán Yohanan ben Zakkai. Y esto allanó el camino para la continuación de la vida judía después del templo. La diáspora judía reconoció este cambio de autoridad y aceptó los dictámenes del Sanedrín trasladado a establecer un calendario sagrado. Parte del dinero recaudado para el templo, por la diáspora, era enviado a Yané. En Yané, la erudición bíblica se convirtió en una parte aún más importante para llevar a cabo las actividades legislativas del Sanedrín. La comunidad tenía que aprender a vivir sin el templo ahora. Todos los que habían aprendido la Torá antes de la destrucción del templo acudieron a Yané para enseñar la Torá. La nueva situación hizo que los estudiosos de la Torá tuvieran que enfrentarse a la tragedia del sufrimiento nacional e interpretar el mensaje de la Torá para sus nuevas circunstancias. Las oraciones de corazón del pueblo sería el sustituto de los sacrificios de sangre, el fruto de labios, los puros sacrificios. Y al fin y al cabo, podemos decir que Dios anhelaba los corazones de su pueblo y no la sangre de animales, como habían proclamado los profetas hebreos de antaño. Un Sanedrín móvil que podía desplazarse de una sede a otra permitía a los dirigentes responder eficazmente a las nuevas necesidades. Es por eso que el Talmud explica cómo el Gran Consejo se trasladaba de una ciudad a otra. El Tratado Rosh Hashanah 31 AB dice, el Sanedrín se trasladaba de Jerusalén a Yané, de Yané a Ushá, de Ushá a Shefarán, de Shefarán a Bet-Sharín, de Bet-Sharín a Seforis y de Seforis a Tiberiades. ¿Vio? Esto dice el Tratado Rosh Hashanah. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que las actividades del Sanedrín no fueron socavadas durante las emergencias nacionales. La tradición bíblica de un arca móvil y una tienda de reunión, que eran los compañeros de viajes constantes y las posesiones más preciadas de un grupo de tribus errantes en las regiones desérticas, como vemos en el libro de Éxodo y en el libro de Números, hizo que la transportación también del Sanedrín, del recinto del templo a Yané, pareciera algo natural. Las necesidades de la comunidad eran quizás aún mayores en sus nuevas circunstancias y la Torá debía aplicarse en su nuevo escenario. Además, podemos notar que el pueblo que vivía en la dispersión necesitaba las deliberaciones del Sanedrín para establecer su calendario sagrado y resolver cuestiones relacionadas con la Torá y la observancia religiosa. En esta y en las siguientes generaciones, la Torá se entrega a la comunidad de fe para que la interprete. La tragedia obligó, como un duro golpe, al pueblo judío, pero también como una gran bendición, a soportar la guerra, a soportar el hambre y el exilio. La resistencia del pueblo, la resiliencia del pueblo, se descubrió en su capacidad de poder llevar la Torá con ellos a donde quiera que ellos fueran. Es por esa razón que los eruditos que se veían obligados a abandonar una ciudad establecieron un centro de aprendizaje de la Torá en otro pueblo. Y durante varios años, el rabino y conocido como Simón Bar Jojai vivió, estudió y enseñó la Torá escondido en una cueva
Y aunque el templo fue destruido, el pueblo judío conservó las instituciones de su vida comunitaria y su experiencia de fe, porque el Sanedrín pudo ser trasladado. El aprendizaje de la Torá y la fiel observancia de la tradición era la vida del pueblo judío. Incluso en tiempos modernos, durante el reinado del terror nazi, se establecieron escuelas y sinagogas en guetos y campos de concentración en las circunstancias más inimaginables. Wow, es cierto, es bueno notar la gran disposición que tiene nuestro pueblo Israel de servir al Creador, no importando las circunstancias en las cuales estén viviendo. Durante el periodo de Yané, se centró algo importante en la conciencia nacional y era el seguir a los maestros de Torah. Ese ideario colectivo se impregnó en el mismo corazón de Israel. Es por eso que en este periodo de Yané, la enseñanza de la Torá, que sigue la justicia y solo la justicia, como dice Deuteronomio 16:20, para que vivas y poseas la tierra que tu Señor, tu Dios, te da, se interpretó como que todos debían seguir los eruditos del aprendizaje a los lugares donde se enseñara Torá. Es por esa razón que la redacción hebrea de este texto es muy fuerte y muy apreciada y muy querida. La palabra justicia es la palabra sedek, que también se traduce no solamente como justicia, sino también como rectitud. Y el término es paralelo al concepto de salvación también. La palabra para seguir es radaf y se traduce a menudo como perseguir o buscar diligentemente. Por tanto, si el pueblo de Israel ha de poseer la tierra prometida y cumplir su propósito, debe perseguir la rectitud, debe seguir la justicia y la salvación. Por lo tanto, es primordial, es neurálgico, no solamente en ese tiempo, sino ahora también, educar a los discípulos para que aprendan y difundan el aprendizaje de la Torá. Es por esa razón, mi amado, que nosotros hacemos énfasis en la enseñanza. Es por eso que nosotros, como nos dice el tratado Sanedrín B32b, dice, seguirás la justicia y solo la justicia. ¿Por qué? Porque está citando ahí Deuteronomio 16:20 que acabamos de leer. Seguirás a los sabios, a sus academias de aprendizaje. Sigue a Rabí Eliezer de Lida, a Rabán Yohanan ben Sakai, a Beor Jail, a Rabí Yeshua, a Pesquín, a Rabí Gamaliel en Yané, a Rabí Akiva en Beneberak, a Rabí Hananía en Bentridión, a Shignin en Galilea, a Rabí Yosef en Séforis. Eso dice el tratado Sanedrín. O sea, había una conciencia de estudio. Había una conciencia de adherirse, de conectarse a un rabino. Había un ideario colectivo, una conciencia social, una conciencia nacional, de conectarse a un padre, a un guía espiritual, a un jajam para que lo guiara. Es por esa razón que la erudición de la Torá nunca residió exclusivamente en Jerusalén. Galilea también era un centro de gran aprendizaje, donde las sinagogas, donde las academias eran parte integral de la vida comunitaria. Y aunque el Nuevo Testamento atestigua que existía una rivalidad regional entre Judea y la zona de Galilea, existen abundantes pruebas de la riqueza de la cultura y la piedra religiosa en Galilea. Por ejemplo, el movimiento celote tiene sus raíces en la mentalidad religiosa conservadora de Galilea. Ahí la gente era muy devota. Ellos estudiaban la Torá, amaban la Torá. La Sagrada Familia rendía culto en la sinagoga. Y como otros judíos piadosos en Galilea, peregrinaban al templo de Jerusalén. Las academias de aprendizaje también apoyaban las necesidades religiosas de la comunidad. Es por esa razón que notamos que la literatura rabínica menciona a grandes eruditos de la región de Galilea, que en otras enseñanzas vamos a analizar, vamos a tener una breve descripción de los más grandes rabinos que han existido. Cuando la persecución se hizo fuerte en Jerusalén, como el asedio y la destrucción en el año 70,
o los ataques al pueblo judío y las prohibiciones de la observancia religiosa en la época de Adriano, los centros de aprendizaje de otras zonas del país se fortalecieron e intensificaron con una gran mayor fuerza para la enseñanza de la Torá. Los principales eruditos cambiaron de dirección, pero continuaron con el desarrollo de sus carreras. La propia naturaleza de la tradición oral que explicaba y sacaba a la luz el verdadero significado del código escrito fomentó el establecimiento de centros donde la Torá podía ser memorizada y transmitida y transferida de una generación a otra. Se buscaba levantar discípulos. Este era el énfasis, mis amados. El énfasis era levantar talmidín. Vayan los talmidín a la yeshiva. Busquen los talmidín a la yeshiva. Que fueran Biblias andantes, que fueran Torah caminantes, enseñando y cumpliendo los mandamientos de Dios mediante una interpretación correcta y adecuada. Es por esa razón, bueno, ya lo hemos analizado esto, el modelo maestro-discípulo fue el método elegido para preservar la tradición y hacerla revivir en las generaciones futuras. Seguir la justicia en Deuteronomio 16:20, que acabamos de leer, significa seguir a un maestro de Torá, a su centro de actividad, a su jurisdicción, donde se pueden aprender y practicar las enseñanzas de las escrituras y su correcta interpretación. Es por esa razón que el fundamento del aprendizaje móvil de la Torá se desarrolló en gran medida a partir del mensaje de los profetas hebreos. Note bien que el profeta Amós deja bien claro cómo el pueblo podía trasladarse del templo a Yané. El profeta Amós nos dice esto. Es por esa razón que la sede del Sanedrín podía trasladarse, podía movilizarse conforme a la necesidad. Los eruditos podrían viajar a nuevos lugares donde se fomentaría el aprendizaje de la Torá, que era la función principal del Sanedrín. Dios nos deseaba todas las ceremonias, festivales y ofrendas del templo. Dios anhelaba verdaderos adoradores que persiguieran el Sedec, o sea, la justicia, que surge del aprendizaje, nada más y nada menos que de la Torá. No se puede aprender si no se estudia Torá. El énfasis de este gran consejo era el ejercicio, que se aprendiera y se ejercitara la Torá. Mire qué dice Amós en el capítulo 5, verso 21-24. Dice, yo aborrezco, desprecio sus fiestas religiosas, no soporto sus asambleas, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de grano, no los aceptaré. Aunque me traigan ofrendas de comuniones selectas, no les tendré en cuenta. No quiero escuchar la música de sus cantos, no escucharé la música de sus arpas. Pero que la justicia, escucha bien aquí, corra como un río, la rectitud como una corriente inagotable. Amós 5, 21-24. Y yo espero que a partir de la que acabamos de charlar de Jesús, o de Yeshua y de los fariseos, y ahora la Torá, veamos a Yeshua y a sus compañeros de profesión bajo una luz diferente. Los fariseos constituían un importante movimiento de reforma dentro del judaísmo de finales del segundo templo, trabajando fiel y fructíferamente durante décadas. Habían realizado un considerable trabajo de base ante la llegada de Yeshua al horizonte religioso. Incluso me atrevería a sugerir que los fariseos desempeñaron un papel indispensable, insustituible en la preparación del pueblo para el mensaje de Yeshua, de obediencia radical al programa de redención de Dios, que era el evangelio del reino de los cielos. Y como reflexión final sobre este tema, esperando que este tema le haya bendecido, esta parte por lo menos,
Hay que tener en cuenta que solo 2 grupos sobrevivieron con su liderazgo intacto tras la desaparición de Jerusalén en el año 70. Esto es muy importante. Bueno, esto yo lo enseño en mis escuelas. Los jueves vamos a estudiar próximamente este tema del desarrollo y formación del judaísmo. Solamente quedaron 2 grupos luego del año 70. Luego de haber tenido una diversidad de 24 grupos. Esos 2 grupos fueron los fariseos, que pronto evolucionaron hasta convertirse en rabinos, y la comunidad que se conoce dentro de las raíces hebreas como los nazarenos, como los del camino. Le llaman también dentro del cristianismo, le llaman la iglesia primitiva. Solamente estos 2 grupos pululaban en ese momento histórico. El poderío militar romano borró a los esenios, a los saduceos del libro de la historia. La supervivencia de los fariseos ante una terrible catástrofe nacional y su exitosa transformación del judaísmo de finales del Segundo Templo en el judaísmo rabínico es una señal de su fuerza interior, su fortaleza personal y su concentración centrada en la educación de la Torá, su resistencia organizativa, su capacidad para conectar con la vida espiritual de la gente común y más allá del alcance del análisis puramente erudito, el favor divino. Además, usted debe considerar, mi amado, la tremenda pérdida si los fariseos no hubieran transmitido sus tradiciones, sus interpretaciones y sus valores religiosos al judaísmo rabínico. Sin la ayuda de los textos rabínicos, sabríamos mucho menos sobre el mundo conceptual y textual de lo que se conoce como el movimiento nezarita o lo que se conoce también como los del camino. Así también podía decir yo como el judaísmo. Ahora bien, se da también una curiosa explicación de por qué toda la raza humana se originó a partir de un solo hombre. A causa de los justos, dice el Sanedrín, Tratado Sanedrín en el Talmud, y los malvados, para que los justos no digan, somos descendientes de un antepasado justo, y los malvados digan, somos descendientes de un antepasado malvado. Eso está en el Tratado Sanedrín 38a. La moraleja aquí es que ninguno de los dos, tanto el malvado como el justo, puede alegar la influencia hereditaria como un factor decisivo de su carácter. Sin embargo, Dios interviene hasta el punto de que una vez que el hombre ha hecho su elección, ya sea buena o mala, se le concede la oportunidad de perseverar en el camino que ha tomado. Se anima al hombre bueno a ser bueno y al malo a seguir siendo malo. Mire que dice el Tratado Makot 10b. Dice, en el camino en el que el hombre desea caminar es guiado. Hay una frase que se utiliza mucho en el argot popular, es que cada persona es arquitecto de su propio destino. También el Tratado Shabbat 104a dice, si uno va a contaminarse, se abren las puertas. Y al que va a purificarse, se le presta ayuda. Así que, mis amados, yo espero que este tiempo maravilloso, este tiempo que hemos pasado estudiando este tema del Sanedrín, le haya bendecido. Es una enseñanza corta, breve, pero que es una introducción, es una breve charla acerca de este concepto que esperamos que haya sido de gran ayuda y de gran bendición para usted. Así que me voy a despedir y voy a entrar ahora en un tiempo de preguntas y respuestas y también de comentarios. Así que tengan una gran noche, mis amados. Shabbat. Shalom. Shalom, shalom.